Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy con un programa especial. Vamos a estar conversando mediante el teléfono. Él está del otro lado de la línea, ya en Alemania, ¿no? Estás en Alemania, Dietmar Post, Sí, en Alemania, en Berlín. Berlín. Dietmar es un realizador cinematográfico, estuvo aquí por el Festival de Cine de Cinemateca para presentar su película junto a la otra directora que se llama Palacios, que se llama, la película se llama Causa contra Franco, el nuevo Nuremberg, ¿no? Un Nuremberg español. Ujú, así se llama, Ujú. exactamente. Es una película, estuve viendo, Dietmar, que fue estrenada en España el año pasado, en el 2018, por septiembre, octubre. Sí, exactamente. Es que y en España lo que hicimos es organizamos como una manera de cine ambulante Ujú. que se basa en las ideas de la Segunda República, de las así llamadas misiones pedagógicas. Eso es cuando intelectuales, ¿no? Ujú. Iban en sus camionetas al campo para presentar obras de teatro, ¿no? Uno de los más famosos fue Lorca. Lorca, sí. Pero luego es que llevaban películas, teatro y también libros, ¿no? A los pueblos, donde antes es que la gente no tenía ni acceso al mundo de la cultura. Y formaba parte también de un programa de alfabetización, ¿no? Ujú. Durante la Segunda República. Sí. Y entonces, como nosotros tenemos la sensación de que no solamente en España, sino es un fenómeno a nivel mundial, que cada vez quedan menos cines, Sí. sobre todo en localidades pequeñas o medianas. Y si hay un cine, es el típico multiplex, ¿no? Ujú. Donde se pueden ver solamente esas películas de Hollywood, pero digamos que ahí ya no proyectan películas políticas, ¿no? Serias, películas sobre la gente de a pie, ¿no? Que también en el cine de Hollywood cada vez, ¿no? Hay menos personajes creíbles, ¿no? De la Ujú. calle. Ujú. Ujú. Y entonces esa era la idea, ¿no? De llevar esta película realmente un poco también fuera del circuito de festivales y del cine oficial, llevar esa película a la gente. Ujú. Ujú. La causa contra Franco, bueno, los directores son Lucía Palacios y Dietmar Post, dura 1 hora y media, o sea, tiene un formato, digamos, habitual de largometraje, y hay que decir que, digamos, el hilo conductor es lo que se ha llamado en España la querella argentina. Yo debo reconocer que no conocía prácticamente nada de esa línea, de esa querella. Es una línea jurídica. Cuando Baltasar Garzón salta a la fama, yo lo pensaba viendo tu película, salta a la fama cuando va contra el dictador Pinochet y bueno, y es aplaudido por todo el mundo, ¿no? Incluso en España mismo, ¿no? Porque plantea que cualquier tribunal puede juzgar a delincuentes, digamos, de lesa humanidad, ¿no? A gente que ha hecho delitos de lesa humanidad. Pero cuando Baltasar Sí, Garzón pasó lo del tema de Pinochet y cuando Baltasar Garzón se le ocurre hacer lo mismo en España, ahí se desata todo un mecanismo, ¿no? Digamos, de acoso y derribo, por llamarlo de alguna forma, y finalmente Baltasar Garzón es apartado del ámbito jurídico, ¿no? Y queda, esa línea queda sin seguir, sin continuar, queda todo en suspenso hasta que en Argentina, ¿qué pasa, Dietmar? bueno, entonces en Argentina se presenta el 14 de abril del año 2010. Ujú. Es más o menos justamente unas semanas después de haberle apartado, como dices tú al juez Garzón, y se acepta una querella de un ciudadano argentino y español.
de Darío Rivas, una persona que se acaba de morir hace apenas una semana, a los 99 años. Cuando nosotros firmamos con él, tenía ya unos 95 años, y él presenta una querella porque a su padre le mataron en el 37 durante la Guerra Civil. Y este señor era, digamos, es español, pero vivía en Argentina, ¿no? Su padre había sido fusilado y, digamos, enterrado como se hizo costumbre, ¿no? Enterramientos clandestinos en lo que se llama, digamos, los muros de los cementerios, las tapias, o en, digamos, en lugares donde no quedaba un enterramiento legal. Este señor llamado Darío, ahora no recuerdo el nombre, que falleció, como decís vos, a los Rivas. 90. Darío Rivas, exacto, que sale en la película y bueno, sale ya veterano diciendo que él había logrado encontrar y desenterrar restos de su padre, ¿no? Aunque sea unos pocos huesitos, dice. Pero sí, pone esta querella en Argentina para tratar, digamos, de juzgar a los culpables, buscar responsables. Y ahí se activa esa querella argentina con la jueza que aparece en tu película, que es la jueza Servini de Cubría. Y claro, y después hay como toda una avalancha de querellas. ¿No? Hasta algunos sindicatos, ¿no? Se han querellado, muchas personas individuales, pero luego también asociaciones de memoria histórica, ¿no? Enteras, y claro, ya llevamos 9 años de querella argentina y cada vez son más los querellantes. Ahora, la pregunta es que lo que surge en tu película, por lo menos para personas como yo que no sabíamos mucho o nada prácticamente de que había una querella argentina, de que es el único caso, digamos, que, digamos, aparentemente activo en España contra los crímenes de Franco, buscando responsabilidades. Aquí estoy leyendo el diario El País de Madrid y habla de que hay 100.000 personas que siguen desaparecidas sin saberse exactamente dónde están o qué fue lo que ocurrió en la guerra civil y después de la guerra civil, en una gran represión que hubo. Una de las cosas que surge en tu película, yo no lo sabía, es que hasta la guerra civil culmina en el año 1939 y el estado de excepción, ¿no? En España continúa hasta el año 1948, ¿no? O sea, fueron más de 9 años donde todo continuó, digamos... Un estado de guerra, un estado de guerra, no de excepción, hasta el 48 o 47. Claro, y encima es que la represión después del fin de la guerra, el 39, en esos primeros 4 años, más o menos hasta el 44, se estima que se ejecutaron a 50.000 personas. Claro. Y todavía no se sabe la cantidad de gente que se murió en las cárceles, en los campos de concentración, de hambre, ¿no? De enfermedades. Todas estas cifras todavía no se han podido averiguar. Y yo creo que habrá muchas personas más desaparecidas de lo que se piensa, porque mucha gente se fue al exilio. El censo de aquellos años no fue el censo que conocemos ahora, y realmente eso de jugar con las cifras es muy complicado, y yo creo que esto lo deberíamos dejar para los historiadores y luego sobre todo para los forenses. De acuerdo. Realmente para hacernos una idea, se estima, ¿no?, que hay más que 115.000 desaparecidos, pero no hay ninguna prueba. Hasta ahora se han recuperado de las fosas que existen y que se han encontrado, y de hecho todavía no se han encontrado todas las fosas. Se han recuperado 8.000 esqueletos. Esto es más o menos la última cifra que nos da Paco Echeverría, uno de los forenses que también sale en la película. Exacto. Bueno, el primer paso frente a estos hechos terribles, históricos, yo creo, es el tema de tratar de hacer un censo, o tratar de contar cuántas personas había. A mí me pasó, te cuento y les comento a los amigos de La Máquina de Pensar,
que me dieron un libro que salió en Chile sobre un experto de los derechos humanos que estuvo en la Comisión Rettig, y él decía una cosa muy interesante, y es que en esto de las cifras es mejor siempre ser prudente, y él decía Sí. incluso hasta un poco mezquino, y tratar de que haya menos, pero que esos menos sean blindados. O sea, que nadie pueda decir que no hubo tanta gente muerta. O sea, y ponía el ejemplo de Chile, ¿no? En Chile él decía hubo 1.200 desaparecidos y 2.000 fusilados, y se saben casi nombre y apellido cada uno de ellos. Y en la comisión donde él estaban, la mitad de la comisión era democrática y la otra mitad eran pinochetistas. Y él cuenta que en el proceso, frente a tal horror, la gente, los que estaban en la comisión, se sensibilizaron tanto que querían sumar a todos. Decían, esta señora se le desapareció el marido, no sé qué. Y él dice, yo tenía que frenarlos y decir, no, no, tiene que haber 2 testimonios por lo menos para que las cifras sean blindadas. O sea, que nadie pueda luego decir que fueron exageradas, etcétera, etcétera. Porque lo que importa es tener una visión de lo que ocurrió, ¿no? En España, Claro, sí, sí, no, sigue, sigue. no, que en España, digo, al no saber, no tener ni idea de la cifra, ya comenzamos con un gran desconocimiento. Yo estuve leyendo que se intenta crear un censo nacional de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista para hacer una base de datos, porque estamos en el 2019 y todavía no se hizo. Ujú. Todavía no se hizo. Bueno, es que hubo un intento, digamos, bajo el gobierno de Zapatero, cuando se aprobó la ley de memoria histórica, y, por ejemplo, el mapa de fosas que vemos, ¿no? En nuestra película, Sí. bastante al principio, ese mapa se hizo en el año 2007-2008. Y claro, ahora con el último gobierno de minorías del Partido Socialista, Ujú. pues entonces sí que se intentó, ¿no?, sacar adelante, por ejemplo, un nuevo estudio para realmente hacer un censo para ver cuántas víctimas realmente hubo, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, eso es como una pequeña anulación, ¿no?, de una Claro, ley. claro, Si claro. no le dedicas ningún dinero, Ujú. pues entonces todo se va a parar. Y lo mismo pasó bajo el gobierno del PP, de Rajoy, ¿no? Anteriormente a nivel nacional. Ujú. Él, en el fondo, no se metió con nadie, ¿no? No hubo ni un debate, simplemente no le dedicó ni un dinero público a los estudios, ¿no?, de los historiadores o a las exhumaciones de las fosas. Ujú. Y por lo tanto, por parte de los sectores conservadores, en España no hay ningún interés. Ujú. Es increíble Eso es que... uno de los, Ujú. y de hecho eso es uno de los obstáculos también Ujú. para la querella. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí estoy leyendo que digamos, el decreto, que el Real Decreto para crear un censo nacional de víctimas de la guerra civil, entre otros, bueno, el que está ahí al frente de eso va a ser el censo, la base de datos hasta ahora elaborada es por la Dirección General de Memoria Histórica, con un grupo de expertos Ujú. coordinados por Paco Francisco Echeverría, ¿no? Que creo que aparece en la Sí, película. sí, sí. Ujú, ujú. Y Sí, habla, sí, sí, sí. y él habla Bueno, de... Sí. mira, una de las primeras cosas que hizo ese gobierno socialista, que claro, solamente duró 8 meses, Ujú. fue crear, ¿no?, un departamento de memoria histórica que está más o menos dentro del Ministerio de Justicia, donde en mi opinión personal pertenece. Ujú. Y enseguida, ¿no?, nombraron a un señor, a un historiador, Fernando Martínez, como director de ese departamento. Y él, bueno, inició, ¿no?, digamos, ciertos pasos. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de tu película también, porque es importante decir que La causa contra Franco pasó por el Festival de Cinemateca Uruguaya, hubo debates después de cada exhibición. Hay que decir también que obviamente hay
varios puntos altos en la película. Quizás una de las cosas que me llamó al principio la atención es por qué le agregaron, y te pregunto, al título, La causa contra Franco, una pregunta, un Nuremberg español o algo así. ¿Por qué le agregaste esa pregunta? Porque al empezar la investigación nos dimos cuenta rápidamente de la relación que hubo, digamos, con España durante el juicio de Nuremberg. En el fondo hay tres factores. Primero, uno de los testigos principales del juicio de Nuremberg fue Francisco Boix, o Boix, no sé cómo se pronuncia, es un apellido catalán. Y ese señor había estado, como más que 7.000 otros españoles, en el campo de concentración de Mauthausen, un campo de concentración alemán, pero está ubicado en Austria. Y él trabajaba en la oficina donde revelaban fotos los nazis, porque los nazis tomaban fotos de las visitas, incluso de alguna gente que se quería escapar, ¿no? Y acabaron muertos ahí, ¿no? Porque les dispararon. Y entonces él sacó fotos fuera del campo. Y luego esas fotos sirvieron en el juicio de Nuremberg como prueba, porque durante el juicio casi todos los altos rangos nazis negaban de haber pisado nunca un campo de concentración. Claro. Y entonces su testimonio le llevó a la muerte a Kaltenbrunner, uno de los grandes, y incluso a Speer, el arquitecto de Hitler. Sí, que solamente 20 años le dieron. Solamente 20 años le dieron, porque él también había negado, ¿no?, la existencia de los campos de concentración, a pesar de haber siempre reclutado personas de los campos de concentración, no para sus obras. Bueno, y eso fue, ¿no?, como ya la primera cosa. La segunda es lo que dice Göring durante el juicio, de que en el fondo, ¿no?, España le había servido como un campo de experimento, ¿no? De entrenamiento también, ¿no? De entrenamiento. Y por lo tanto, incluso hay algunos historiadores que dicen, en el fondo, igual, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial no empieza el 1 de septiembre del 39 con la invasión de Polonia, sino igual empieza ya en el 36, ¿no?, con los primeros bombardeos de la Legión Cóndor. Bueno, estos son detalles que ahora no los tenemos que discutir aquí, pero también, digamos, el testimonio de Göring es también muy famoso, pero está también relacionado directamente con España. Y de hecho, lo que hicieron los fiscales, lo que hicieron el fiscal jefe Jackson, norteamericano, es que contrataron a los mejores editores, montadores de películas de Hollywood para preparar, digamos, toda una serie de películas que proyectaron durante el juicio de Nuremberg, y eran todas películas de propaganda nazi, pero también películas anteriores, noticieros de la República de Weimar, para explicar a todas las personas presentes en el juicio de cómo llegaron los nazis al poder. Porque la primera acusación en el juicio de Nuremberg fue conspiración en contra de la República de Weimar, en contra de la democracia. En el fondo, lo mismo que pasó en España, ¿no? Claro. En el 36. Conspiraron en contra de la Segunda República. Pero ese es un dato bastante interesante y bastante importante, porque constantemente durante el juicio, el fiscal Jackson, ¿no?, cuando se dirige a los nazis en el banquillo, siempre les llama conspiradores. En España jamás se ha llamado
a los golpistas conspiradores. Dietmar, Y por lo tanto, sí. ¿no? Entonces, esa relación entre la Alemania nazi y en el fondo el franquismo es otra prueba más, porque si hay crímenes de lesa humanidad, entonces no solamente se trata de, en el caso de España, de la gravedad de los crímenes que los hacen universales, sino también porque la Italia de Mussolini y la Portugal de Salazar y la Alemania de Hitler ayudaron desde los primeros días a los golpistas o conspiradores. Sí, sin duda yo creo que uno de los puntos fuertes de la película es este que estás mencionando, el de este jerarca, famosísimo jerarca nazi, ¿no? Uno de los dirigentes principales, Goering, hablando de precisamente de la alianza con España, la España franquista, y yo que viví en España sé que a la gente que, digamos, no voy a decir que simpatiza con el franquismo, pero a la gente que no quiere que se remueva todo esto, básicamente lo que no quieren es que te dicen el franquismo era algo diferente, no tenía nada que ver con el nazismo. O sea, nadie quiere quedar pegado al lado de los nazis porque a nivel planetario de todo el mundo los nazis son el mal, ¿no? Eso está probado y está súper hasta caricaturizado. Entonces nadie quiere quedar pegado a los nazis, y lo que pasa ahí, lo que se muestra en el juicio de Nuremberg, es que había una alianza clara, por lo menos, entre la Fuerza Aérea, bueno, Goering, todo esto, los nazis y los españoles. Pero vamos a hacer una pausa, Dietmar, y después de la pausa continuamos hablando de la causa contra Franco, este documental hecho por Dietmar Post y por Lucía Palacios, que seguramente Lucía Palacios tiene mucho más claro esto que te acabo de decir, ¿no? A los franquistas no quieren estar ni relacionados ni unidos con los nazis, nadie quiere estar cerca de los nazis. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. En el bloque anterior estábamos conversando con el realizador alemán Dietmar Post. Él es junto a la española Lucía Palacios. Los dos hicieron una película necesaria, dice aquí, estoy leyendo, una película necesaria, La causa contra Franco, que tiene que ver, es un documental que sigue bajo el pretexto, como hilo narrativo, lo que es la querella argentina, que es a partir de un juicio argentino, se está intentando desde Argentina juzgar o buscar, por un lado, los responsables de las víctimas del franquismo, y por otro lado, poner el énfasis en que es necesario todavía investigar muchísimo más, entre otras cosas, buscar cuánta gente fue desaparecida, cuánta gente, los miles de personas que fueron asesinadas por el franquismo de una manera ilegal, o por lo menos de una manera no legal, en el sentido de que fueron enterrados a la vera de los cementerios o dentro de los cementerios, pero en tumbas anónimas sin ponerles nombres. Entonces, lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, Dietmar, es que la película, parte de la película, una de las bases, es presentar imágenes que alguien diría, en el 2019 es necesario presentar imágenes del juicio de Nuremberg. Y bueno, tiene mucha fuerza las imágenes del juicio de Nuremberg que incluyen en la película, porque vemos, entre otros, a Goering y a otros jerarcas nazis diciendo que, bueno, que con España había habido una alianza y con el franquismo les había permitido experimentar, entrenar a la tropa, a los aviones sobre todo, para, entre otras cosas, hacer los primeros bombardeos a poblaciones civiles, ¿no? Aparece en tu película, aparece el bombardeo a Madrid, pero también el famosísimo bombardeo a Guernica, ¿no? Que creo que está de las primeras bombardeos a civiles. Y el otro momento de la película, perdón que te interrumpa y ya culmino, es cuando entrevistan a una nieta, a una hija del general Yagüe, franquista, uno de los grandes aliados y de los golpistas junto a Franco, que ella no tiene reparo, sino que tiene orgullo en mostrar una fotografía de Goering en un marco de plata, autografiada, que se le había dado Goering a su padre, el general Yagüe. Ella está, digamos,
no le hace nada, y ahí se muestra esa entente, esa alianza, ese acuerdo entre nazis y franquistas. Sí, y ahí está el negacionismo de grandes partes de la sociedad española. Es que no quieren saber nada de esto. Para ellos sigue funcionando en el fondo el relato oficial que se dio durante el franquismo. Y que no se nos olvide, es que el franquismo, la dictadura, duró 40 años. Son 4 décadas. En 4 décadas los libros de texto fueron en el fondo como un lavado de cerebro de 2, 3, casi 4 generaciones. Y por lo tanto ese relato de que también lo cuestiona uno de los historiadores, ¿no? En nuestra película, Paco Espinosa, cuando dice que igual hay que considerar los primeros 5 meses del conflicto no una guerra civil, sino realmente un golpe fracasado. Y durante esos primeros 5 meses es donde más crímenes en el fondo se cometen. Y claro, uno de los crímenes más, ya casi me cuesta decirlo, uno de los más emblemáticos, ¿no? El ejemplar más ejemplo es la matanza de Badajoz, que ¿no? tiene lugar a principios de agosto del 36, que llevan 3 semanas de golpe de Estado. Y es cuando entran ahí los franquistas, se habla de 4.000 personas asesinadas en una ciudad pequeña, ciudad fronteriza con Portugal, que en aquella época tenía apenas 40.000 habitantes. Estamos hablando de una limpieza durante 2 días, de una limpieza de un 10% de la población. Sí, sí, sí. Y claro, y llegamos a casa de esa señora, ¿no? Que está muy orgullosa de la labor de su padre y de hecho está intentando levantar un archivo de toda la documentación de su padre. Y está pidiendo al Estado español ayuda financiera. Imagínense algo parecido aquí en Alemania, claro. ¿no? Una hija, un hijo de un ex general nazi intentando salvar la documentación de su padre pidiendo dinero público. Claro. Pero esto es España. Incluso existe una fundación Francisco Franco que no es ilegalizada, sino ahí está. Sí. Durante algunos gobiernos hasta consiguió dinero del Estado. Y Dietmar, y aparte estrenan la película, una pregunta muy concreta. La hija de Yagüe, ¿dónde la entrevistaron? ¿Ella vive en Badajoz? ¿Vive en Extremadura? No. No. La entrevistamos cerca de Burgos. Ajá, perfecto. Ella también, sí, ella es socia del Partido Popular en Burgos y formó parte incluso ahí de la alcaldía. No estoy muy seguro, pero está muy relacionada con el Partido Popular. Sí, queda claro. ¿no? Hemos visto fotos no con el dictador, luego con el rey, con el señor Fraga. Dietmar, mencionaste la Fundación Francisco Franco y yo quería mencionar algo que no tiene que ver con la película, pero sí tiene que ver. Cuando fue estrenada el año pasado en Madrid, en España, al mismo tiempo, prácticamente, se había iniciado un proceso de exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Entonces tenemos, por un lado, tu película que trata de buscar los desaparecidos, los miles de desaparecidos a través de una querella judicial, y por otro lado, en España, un escándalo no, pero un gran problema porque los nietos de Francisco Franco se niegan a que saquen los restos del dictador del Valle de los Caídos, que es un inmenso monumento franquista. Realmente yo fui y es algo sorprendente, ¿no? Muy espectacular a la manera fascista o a la manera nazi también, ¿no? Muy espectacular, sobre todo con lo gigante, ¿no? Todo es muy gigantesco. Bueno, quieren quitar de ahí a Francisco Franco y quieren enterrarlo en un cementerio normal y los nietos están en contra. ¿Qué reflexión te genera esto, que al mismo tiempo tu película se haya estrenado y haya habido este problema, digamos?
Sí, bueno, primero, yo creo que es una vergüenza para cualquier país democrático tener un monumento así, donde se homenajea no solamente a Francisco Franco, sino también al fundador del Partido Único, la Falange, José Antonio, primo de Rivera, que está justo al lado del dictador. Es que en el fondo ese monumento contradice lo que es la democracia o un Estado de Derecho. Y luego, segundo, claro, que casi parece imposible de sacar de ahí. ¿No? Esos obstáculos que ponen, digamos, que pone la familia, que pone la Iglesia Católica, parecen de otra época. Y ahí uno se pregunta, pero quién tiene el poder en España? Porque yo creo que en cualquier otro país, ¿no? Eh, confiscarían, por ejemplo, toda la documentación de la señora Ayagua, toda la documentación de la Fundación Francisco Franco, y también le quitarían a ese señor de su tumba. Ujú. Para mí, ¿no? Es algo que no llego a entender, pero al mismo tiempo hay una explicación. Y la explicación es, esa gente franquista dentro del Estado español todavía tiene mucho poder. Y para poner un ejemplo, ¿no? Ya es nuestra segunda película sobre el franquismo. Estrenamos otra película que se llama Los colonos del caudillo en el 2013 Sí. en el Festival de Cine de Valladolid. Y el hijo de uno de los protagonistas, que era José Utrera Molina, nos mandó una carta de amenaza para parar la proyección en el festival. Bueno, sí. Y, Ujú. y ahí se ve claramente que ellos no tienen ni miedo, ni, digamos, un criterio democrático, sino solamente es que quieren evitar que alguien hable claro de lo que pasó durante esos 40 años y Mm. durante la guerra de España. Sí, una de las cosas que vi en tu película también aparece Utrera Molina, que es un, digamos, un ministro franquista de los últimos años, del tardo franquismo, de la última década del franquismo, y cuando hablo ahora, te comento que hay los nietos de Francisco Franco no quieren que se exhume los restos del abuelo, digamos, el abogado es el hijo de Utrera Molina, es este hombre, el mismo, Sí, sí, es el mismo abogado. sí. Y, encima, y eso no es algo que uno se lo puede tomar a la ligera. Sí, Es sí. que realmente esa gente tiene mucho poder. De Este- hecho, Utrera Molina fue el suegro del ex ministro de Justicia en España, de Gallardón, Mm. que cuando al final de la película vemos cómo llevan el ataúd de Utrera Molina, Ujú. pues el ex ministro de Justicia ahí está. Que era Ruiz Gallardón, ¿no? Sí, Ruiz Gallardón, sí, sí, sí. Aparece también, Sí, bueno, aparece Rodolfo Martín Villa, pero bueno, esos son políticos de la transición junto a Fraga, que, sí. digamos, la película narra una parte de esta querella argentina. Al final, Martín Villa, por ejemplo, ministro de la transición española de los últimos años de Franco, plantea que él podría venir a Argentina, pero hablar no como indagado, sino para dar su versión de los hechos. Lo que yo pensé al ver la película, simplemente La causa contra Franco, es que esta historia continúa y bueno, Continúa. sí, No, continúa. bueno, y claro, el problema de la querella es el siguiente. Claro, abarca crímenes desde el primer día del golpe, ¿no? Ahí también hay una disputa si Ujú, se fue el 17 o el 18 de julio. ujú, En la querella ponen, no, abarca crímenes a partir del día 18 de julio del 36 hasta las primeras elecciones libres en el 15 de junio de 1977. ujú, Y, claro, más o menos los victimarios
digamos, de los primeros 20 años, ¿no?, de dictadura, están todos muertos. Están todos muertos, claro, están todos muertos. Están todos muertos. Entonces, claro, la querella, como les hace falta personas vivas que acusar, se concentra sobre todo en el tardo franquismo y en esos años de transición. Porque ahí realmente quedan bastantes personas, ¿no?, torturadores, policías, sobre todo muchos exministros responsables, ¿no?, de algunas penas de muerte o en el caso de Martín Villa, de ser el responsable de la matanza de Vitoria en el 76. Y por lo tanto, claro, al final de la película le damos mucha importancia, ¿no?, a esos últimos años del franquismo y esos años de transición, porque en el fondo es el único ángulo de la querella donde pueden acusar directamente a personas vivas. De acuerdo. De todas formas, me parece a mí como reflexión final que lo importante siempre, o me parece que lo más importante es la memoria y la verdad. Obviamente, si se puede hacer justicia y pueden ir encarcelados, mucho mejor, porque queda más firme para la historia, obviamente, ¿no?, como pasó en la Alemania nazi. Pero de todas formas, lo primero me parece que es la verdad y la memoria, ¿no? O sea, saber tener una idea aproximada del número de víctimas, por ejemplo, es algo y obviamente, y recuperar los restos también, todos los restos que se puedan, para que quede, digamos, a nivel social como una verdad histórica. Y bueno, tu película en ese sentido, La causa contra Franco, apuntala, es otro hecho más. Y lo mismo quería decir el fotógrafo de Mauthausen, que esa película está disponible en Netflix y que vale la pena ver. Dietmar Post, nada, un placer conversar con vos, la verdad que estuvo muy interesante. Sé que anduviste muy poco por aquí, sé que anduviste por Argentina presentando la de tu película. ¿Cómo es posible para que que nos escuchan, los amigos de La Máquina de Pensar que nos escuchan, puedan ver tu película? ¿Cómo se podría hacer para verla? Ver online en nuestra página web. Y también se puede comprar un DVD también en nuestra tienda, y en el fondo está en muchas tiendas más, no solamente en la nuestra. Bueno, se llama... En el fondo es fácil de poder verla. Perfecto, perfecto. O sea que es fácil de verla, hay que buscar La causa contra Franco, se llama la película, Dietmar Post y Lucía Palacios son los directores, y nada, se puede ver, aquellos que les interese, es relativamente fácil y es muy barato, muy fácil de ver, muy barato. Nada, Dietmar, te mando un abrazo y gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a vosotros, sí. Amigos, ahora los invito a oír Parcería, un registro realizado en la Sala Tractatus durante el cierre del Mundial Poético de Montevideo, el último Mundial Poético hace no tanto. Se trata de la primera presentación del proyecto, este proyecto que se llama Parcería, y que es una voz portuguesa que significa compañía, asociación, y bueno, y que de alguna forma implica la amistad o la asociación entre un poeta brasileño y dos poetas uruguayos. Me refiero a Pedro Rocha y a Juan Ángel Italiano y Luis Bravo. Vamos a oír ahora, esto tiene que ver con precisamente una experimentación de la puesta en voz de poemas que son intervenidos, incluso no todos están hechos totalmente, que son poemas de Pedro Rocha y de otros poetas uruguayos. Vamos a ver ya lo que significa este registro que se llama Parcería. 1600 campos de concentración en Europa, 33 odio artificial seno, de comer la población, se sirvieron de primero, y una vez legalizaron sectores enteros de la población por su raza, su sexualidad y su pensamiento.
furiosos en la oscuridad. Obscuridad. Como si quisieran treparse por los hilos telegráficos. Trenes desatados contra la noche. Corrida no. Por sobre terraplenes infinitos. Por sobre puentes fantásticos. Dentro de túneles fétidos. Trenes contra la noche. Trenes que se han escapado. Trenes raptando los viajeros. Todos en los trenes van como locos a entregárselos a quién sabe qué gigantesco monstruo. Trenes furiosos contra la oscuridad. Oscuridad, cargando dentelladas de vapor. Trenes desatados contra la noche. Van y vienen. Olfateando. Rastreando. Trenes desatados Gracias Mundial, gracias Varea, gracias Poesía. Un aplauso para Juan de Italiano, Luis Bravo, Pedro Rocha. Ahí se van los espectáculos. Esto es colaboración, papá. Esto es hacerlo entre todos. Esta pieza... Tren sucio de Leopoldina. Corriendo, corriendo. Parece decir, tem gente com fome. Tiene gente con hambre. Tem gente com fome.
Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tiene gente con hambre. Tem gente com fome. Tiene gente con hambre. Próxima estação, Vigário Geral. Lucas, Cordovil. Solano, Trindade, Olaria, Ramos, Bom Sucesso. Cabo Chagas, Triachen, Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tiene gente con hambre. Tem gente com fome. Tiene gente con hambre. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Tren sucio de Leopoldina. Corriendo, corriendo. Parece decir. Tem gente com fome. Tiene gente con hambre. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Solamente en la estación. Quando vai parando. Lentamente. Começa a dizer. Si tiene gente con hambre, dele de comer. 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 Pero el freno de aire. Parado autoritário! Manda el tren. Algumas coisas não se resolvem num poema. Fica algo que não sei nomear. Esforço, incompetência, constatação. O pouco que parece. Esse poeta não serve para tudo. Algunas cosas no se resuelven en un poema. Queda algo que no se nombra. Esfuerzo, incompetencia, constatación. El poco que parece, este poeta nos sirve para todo. Muy bravo, Pedro Rocha. Muchas gracias. Gracias Mundial, gracias Varea, gracias Poesía. Un aplauso para Juan Ángel Italiano, Luis Bravo, Pedro Rocha. Ahí se van los espectáculos. Esto es colaboración, papá. Esto es hacerlo entre todos. Esta pieza... Gente, esto ha sido todo, espero que les haya interesado, por lo menos es algo que mueve la cabeza y mueve el oído, se termina la máquina de pensar y el lunes a las 19 horas, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy pero muy bien.